Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Prepárense porque el tema que vamos a abordar hoy es uno de esos que realmente nos hacen pensar, que nos dejan con la boca abierta y sinceramente, que cambiaron por completo la percepción que teníamos de dos de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a desentrañar esas palabras, esas declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir que, créanme, lo cambiaron todo. ¿Listos para el drama, las sorpresas y por supuesto, un poco de análisis? Si aún no son parte de esta gran familia, les invito a que den ese pequeño gran paso y hagan clic en el botón de suscribirse. No se arrepentirán. Hace ya un tiempo que la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkenci era palpable, eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada escena juntos nos hacía suspirar y soñar. Y como era de esperar, esa conexión tan fuerte traspasó la ficción y se convirtió en un torbellino mediático en la vida real. Los fanáticos se volcaron con ellos, creando un fenómeno de seguidores que no solo admiraba su talento, sino que también anhelaba conocer cada detalle de su relación. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas ni tan idílicas como parecen desde fuera. Y ahí es donde entran esas palabras, esas frases que, dichas en el momento y contexto adecuados, pueden tener un impacto monumental. Can Yaman, con su carisma arrollador y una personalidad que a menudo genera opiniones divididas, siempre ha sido un foco de atención mediática. Sus apariciones públicas, sus entrevistas, hasta sus publicaciones en redes sociales, son analizadas hasta el último detalle. Pero hubo un momento en particular, un comentario, una declaración, que resonó con una fuerza inusitada. Hablamos de cuando Can Yaman, en una entrevista que se volvió viral, no dudó en elogiar a Demet Özdemir de una manera que iba mucho más allá de un simple cumplido profesional. No se trataba solo de destacar su talento como actriz, que ya era de sobra conocido. Era algo más profundo, algo que insinuaba una conexión real, una admiración genuina que trascendía el set de grabación. Si recordamos un poco, Can Yaman solía ser más reservado con sus declaraciones sobre relaciones pasadas o presentes. Sin embargo, al hablar de Demet, su tono cambió. Se le veía más abierto, más sincero e incluso, algunos dirían, con un brillo especial en los ojos. En esa famosa entrevista, se le preguntó directamente sobre su experiencia trabajando con ella y, en lugar de dar una respuesta genérica, él se explayó. Mencionó la profesionalidad de Demet, su dedicación, pero lo que realmente llamó la atención fue cuando habló de su energía, y de cómo ella lo hacía sentir cómodo en escena, permitiéndole ser él mismo. Para muchos, esto ya era una señal. Significaba que no era solo una cuestión de guión o de dirección, había una reciprocidad, una complicidad que enriquecía su actuación. Pero el punto de inflexión llegó cuando Can Yaman describió a Demet no solo como una colega talentosa, sino como una persona única, alguien que poseía una luz interior que la hacía especial. Estas no son las palabras que uno espera escuchar de un actor hablando de una compañera de reparto si solo existiera una relación profesional. Son palabras cargadas de un significado más íntimo, de una apreciación que sugiere una conexión emocional. Y es ahí donde para muchos de sus seguidores, la línea entre la ficción y la realidad se volvió peligrosamente delgada. La forma en que lo dijo, la pausa antes de elegir cada palabra, la sonrisa contenida, todo indicaba que esas declaraciones venían del corazón. Este tipo de comentarios, viniendo de una figura tan pública como Can Yaman, tuvieron un efecto dominó. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fanáticos de la pareja, que ya los adoraban, vieron en estas palabras la confirmación de sus esperanzas. Empezaron a idealizar aún más su relación, a tejer historias y a creer firmemente en que su amor era real y profundo. Los hashtags relacionados con ellos se dispararon, y cada pequeña interacción que se publicaba en Internet era analizada como una pista de su romance. Además, estas palabras de Can Yaman también tuvieron un impacto en cómo se veía a Demet Özdemir. Hasta ese momento muchos la veían como una actriz talentosa y carismática, pero quizás un poco más reservada en su vida privada. Las declaraciones de Can la proyectaron como una musa, una fuente de inspiración, una mujer que poseía cualidades que iban más allá de lo físico o lo profesional. Le otorgaron una especie de aura mágica, digna de admiración no solo por su trabajo, sino por su ser. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, estas palabras también generaron debate. Algunos críticos y analistas de la industria
Señalaron que en el mundo del espectáculo, a menudo se utilizan declaraciones emotivas para mantener el interés del público y la promoción de proyectos. Se preguntaron si estas palabras eran una genuina expresión de sentimientos o una estrategia de marketing bien orquestada. Y honestamente, en un universo donde la imagen pública lo es todo, esta es una pregunta legítima. Pero si miramos más allá de la posible estrategia, hay un aspecto fundamental que no podemos obviar: la influencia de estas palabras en la dinámica de la relación misma. Cuando una persona pública expresa públicamente su admiración y aprecio por otra de una manera tan profunda, esto crea una expectativa, no solo en el público, sino también en la persona objeto de esas palabras. Es posible que al escuchar esas declaraciones resonar en el ámbito público, Demet Özdemir misma haya sentido una validación y un aprecio que reforzaron su propia percepción de la relación. O quizás, en el caso contrario, generaron una presión añadida. Y es que piensen en esto: cuando alguien que te importa, alguien con quien compartes una conexión especial, te dedica palabras tan elogiosas en un escenario público, ¿cómo te sentirías? Probablemente halagado, apreciado, y quizás incluso impulsado a corresponder ese sentimiento. Estas palabras de Can Yaman actuaron como un catalizador, intensificando la narrativa de su romance en la mente de muchos, tanto seguidores como observadores. Además, este tipo de declaraciones también pueden tener un impacto en el propio Can Yaman. Al expresar públicamente sus sentimientos, él se exponía emocionalmente. Esto, para un actor que a menudo proyecta una imagen de fortaleza y seguridad, puede ser un acto de vulnerabilidad. Y es precisamente esta vulnerabilidad la que a menudo nos conecta más profundamente con las personas, tanto en la vida real como en la pantalla. Para algunos, sus palabras fueron una muestra de valentía y autenticidad, un desprecio por la cautela que a veces acompaña a la fama. El impacto de estas palabras no se detuvo en las redes sociales o en las portadas de revistas. Influyó en la forma en que el público consumía su trabajo conjunto. Cada escena de Erkenci Kuş vista después de esas declaraciones adquiría un nuevo matiz. Los fanáticos buscaban confirmación de esa conexión especial en cada mirada, en cada gesto. Ya no solo veían a dos actores interpretando un papel, sino a dos personas con sentimientos reales, cuyas vidas se entrelazaban en la ficción. Y es que en el fondo, todos amamos una buena historia de amor. Y cuando esa historia parece tejerse con hilos de verdad y autenticidad, el impacto es aún mayor. Las palabras de Can Yaman sobre Demet Özdemir no solo alimentaron la fantasía de los fanáticos, sino que también crearon una expectativa de lo que podría ser su relación fuera de las cámaras. Y esa expectativa, créanme, es muy poderosa. Analizando más a fondo, estas declaraciones también nos invitan a reflexionar sobre la construcción de la imagen pública de las celebridades. ¿Hasta qué punto son dueños de su narrativa? ¿Cuánto de lo que vemos y escuchamos es cuidadosamente orquestado? Las palabras de Can Yaman sobre Demet nos ofrecen un atisbo de lo que podría ser la verdad personal detrás de la fachada pública, pero también nos recuerdan la complejidad de separar la realidad de la ficción en el mundo del entretenimiento. Lo cierto es que, independientemente de las intenciones detrás de esas palabras, su efecto fue innegable. Cambiaron la percepción pública de su relación, avivaron la pasión de sus seguidores y añadieron una capa de intriga y profundidad a su historia. Fueron un punto de inflexión, un momento que quedó grabado en la memoria de los fans y que sigue siendo objeto de análisis y debate. Y eso en sí mismo es fascinante. Nos muestra cómo unas pocas palabras bien dichas, o quizás no tan bien dichas según se mire, pueden tener el poder de alterar el curso de una narrativa mediática y, quién sabe, quizás incluso la de una relación. En resumen, hemos viajado por el fascinante mundo de las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir y cómo estas, cargadas de admiración y profundidad, lograron cambiar la percepción de muchos. Desde la confirmación de las esperanzas de los fans hasta la redefinición de la imagen de Demet, pasando por el debate sobre la autenticidad y la estrategia, estas palabras tuvieron un impacto multifacético. Nos demostraron la fuerza de la narrativa en el mundo del espectáculo y cómo la conexión humana, ya sea real o percibida, puede cautivar a audiencias enteras. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre estas palabras? ¿Creen que fueron un reflejo genuino de sentimientos o una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y debatir contigo. ¿Y si este
Vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también descubran estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta entonces.